invitados y nosotros no, mientras nos enfrentan como... Pero no dudes más. Llamala. ¿Te parece? Sí. No me animo. Llamala. Que con diálogo todo se soluciona. Llamala. Bueno, está bien, la llamo. Dale, sí. La llamo. ¡Hola! Habla. ¿Qué? Pero, Hablamos. ¿Cómo? Pero... Hablamos. pero- Habla. ¡Hola! ¡Hola! ¿Entendiste? Sí, pero... ¡Pato! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Es un momento tenso para la política, pero con una tensión latente también en la economía. Este jueves, el superministro Sergio Massa cumple 100 días de gestión y para, la verdad, la pelota como puede. Está haciendo de bombero en distintos frentes y esos frentes empiezan a complicársele. Claro, fue una renegociación externa la que tuvo que hacer con el Fondo Monetario, otra con el Club de París. Tuvo que hacer una concesión de entrada realmente muy costosa en términos políticos y en términos económicos, que fue el dólar soja. Y a partir de ahí se afianzó sobre una base para dar esta pelea contra la inflación, que es básicamente el principal problema de los argentinos. Ahora, en estas últimas jornadas empieza a entrar al barco, y disculpen la cantidad de metáforas, empieza a entrar agua por las rendijas. El mes de noviembre, por ahora, viene siendo un mes muy complicado para un Sergio Massa que a este paso empieza a mirar nuevamente con muchísima atención las reservas del Banco Central. Fíjense, estas son las ventas del Banco Central en el mercado único y libre de cambios, en el mercado oficial, en lo que va de noviembre. Y fíjense la escalerita que hace. Arrancó el martes pasado el Banco Central vendiendo 27 millones de dólares, siguió el miércoles con 84 millones, el jueves con 83, el viernes pareció tener un respiro al vender 49 millones de dólares, pero tanto este lunes como hoy fueron días en los cuales tuvo que atender un vendaval de pedidos de importación. Ya va en lo que lleva de noviembre, en solamente estas 6 jornadas, lleva vendidos 538 millones de dólares, que es más que lo que tuvo que vender en todo el mes de octubre para atender la demanda de divisas del segmento oficial. Esto se da, esta aceleración, digo, de los últimos 2 días, además, en un contexto en el que el blue volvió a despertarse, volvió a romper la barrera de los 290, los dólares paralelos financieros siguen en el mismo nivel, desde que los pudo estacionar Massa en 310 y 300 más o menos, el contado con liqui y el dólar bolsa, pero empieza a pesar nuevamente la incertidumbre. Hay algo peor, que es que estos dólares son dólares que compró caros el gobierno. Son los dólares que les compró a los exportadores de soja durante todo el mes de septiembre a 200 pesos la unidad. Y los está vendiendo ahora a 166, pongamos. Se los compró a 200 cuando valía 144. En el medio también apuró el paso de la devaluación del oficial, pero sigue siendo a pérdida, que se desprende de estas divisas preciosas, más de 5.000 millones de dólares que consiguió sumar a las reservas durante el mes de esa promoción especial para el campo. Se puso de rodillas, dijo Máximo Kirchner, lo dejó pasar el ministro de Economía, pero lo concreto es que ahora, además, los agroexportadores lo quieren poner de rodillas de vuelta, porque en estas jornadas, en lo que va del mes de noviembre, las ventas de los exportadores están en un piso histórico. Menos de 100 millones de dólares liquidaron
en este tiempo que llevamos del mes de noviembre. Claro, comparados con esos casi 7.000 que liquidaron en septiembre, no es prácticamente nada. Y uno dice, ¿es que se acabaron? ¿Es que liquidaron todo lo que tenían en todos los silobolsas y en todos los hilos de las cerealeras? ¿O es que esas cerealeras que tenían la mayor parte de ese cereal y de ese grano están presionando para obtener un nuevo dólar soja? Hay un problema adicional que es la sequía. La cosecha fina de trigo, que es la que se levanta en diciembre, es una cosecha que va a ser más o menos la mitad de lo previsto. Y va a empezar a chocar el consumo interno de pan, que esta semana está perforando la barrera psicológica de los 500 pesos el kilo. Empieza a competir la exportación, al haber menos cosecha en total, la exportación con el mercado interno. Va a ser más conflictivo que este año, que ya lo fue por la guerra en Ucrania, mantener trigo en el mercado interno en un contexto en el que además el trigo vale menos porque la Reserva Federal aumenta la tasa de interés. Cada vez que hace eso, los commodities bajan, y esto es una mala noticia para la Argentina, pero la inflación acá persiste. Es una frazada cortísima por donde se la mire, es tirar de un lado para quedarse con un faltante del otro. Y en ese contexto es, como digo, que están poniendo torniquetes para intentar llegar a un año que viene en el cual todavía no se sabe bien cuál va a ser la salida definitiva. La salida definitiva, se los contaba el martes pasado, está dentro de 2 años cuando se dé vuelta la balanza energética por vaca muerta. Salió un informe de McKinsey esta semana, de la consultora que tanto usaba el macrismo, que dice que vaca muerta es más productivo que Permian Basin en Texas y que los campos de shale y de tight gas y oil en Estados Unidos, que es donde descubrieron el fracking y el petróleo no convencional. Vaca muerta ya no es una promesa, es una realidad. Pero cuando uno mira la macroeconomía dice, ¿cómo es que va a haber dólares en abundancia en 2 años y que no hay confianza como para que nos adelante el mercado una parte de esos dólares para evitar una corrida? Una corrida como la que desató Martín Guzmán cuando se fue intempestivamente del Ministerio de Economía. Estamos al borde de eso todo el tiempo. Y por eso es que se multiplican los parches. El torniquete que pusieron hace 15 días 2 de los alfiles de Sergio Massa, que son Lisandro Clery, ahora vicepresidente del Banco Central, y Guillermo Mitchell, el jefe de la aduana. Yo diría, para entender cómo funciona el equipo de Massa, hay que mirarlos a ellos dos y a Raúl Rigo, que es el joven manos de tijera, el hombre que ejecuta el ajuste fiscal brutal que ahora vamos a ver. Se mantuvo durante este mes, lo que va de este mes. No tanto Gabriel Rubinstein, que por la información que tengo yo, aunque de vez en cuando haga algún guiño ortodoxo al mercado, no tiene mucha relevancia dentro del equipo económico. Pero el último torniquete que pusieron fue el dólar Qatar. Hoy va a estar acá el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, y vamos a tener con él un debate sobre las empresas públicas, un debate que volvió a partir de que Macri dijo hay que cerrarlas. Pero también vamos a hablar de esto, porque hay argentinos yendo a Qatar mientras el gobierno intenta frenar el gasto de dólares en turismo. Fíjate el efecto que tuvo en esta placa que vas a ver a continuación, la imposición del dólar Qatar. Venía desde principios de este mes aumentando, acá lo tenés, de 20 a 30 millones de dólares en enero, en febrero, en marzo. Persistía todavía la sombra de la pandemia, la gente que alguna se animaba a viajar, otra no. Ya para junio estábamos en 40 millones de dólares de egresos brutos por mes. Este es el promedio ponderado. Claro, aumentó, perdón, es el promedio diario ponderado. Y fue aumentando hasta agosto, cuando se da la corrida. Ahí ya estábamos casi en 50. Llegó a estar arriba de 50 millones de dólares diarios. Claro, bajó un poco con la corrida, bajó un poco con el acomodamiento de septiembre, pero fíjense cómo se desploma
después de ese 25% a cuenta de bienes personales que le agregan al dólar cuando uno gasta más de $300 en el exterior. Es bastante simple de entender. Si uno pasa la tarjeta contra la cuenta en pesos, le cobran 330 pesos el dólar, porque es el oficial de 166 más el 30 más el 45 más este 25. Y encima este 25 es a cuenta de bienes personales, que no todo el mundo paga ni liquida. Entonces es muy difícil de recuperar. Y si lo recuperás 100% de inflación después, un año después. Entonces, la gente directamente opta por dos opciones distintas. O comprar dólares en la bolsa, el dólar bolsa está a 300, depositarlos en la tarjeta y ahí hacer turismo contra la cuenta en dólares, o directamente gastar sus dólares que tenía de antes. Bueno, esto lo gritaron como un gol. Fíjense hasta qué punto tironea la balanza cambiaria. Esta caída desde el 13 de octubre para acá, la gritaron como un gol. Y es muy abrupta, fíjate, desde la rayita roja, que es el momento en el que le imponen al dólar turista esta retención adicional, cae abruptamente a menos de 20 millones de dólares diarios, que es lo que se comía el turismo a principios de año. Bueno, es un torniquete, como les decía, que, bueno, ahorra algunos dólares. Pero la gran salida está en otro lado. La gran salida está en lo que sigue demandando el sector importador con permisos en la mano que firmó todavía la gestión del Ministerio de Producción anterior, del Ministro de Producción, del Secretario de Industria. Claro, era un enfoque completamente distinto. Ellos, puertas adentro, lo explican. Dicen, nosotros lo que queríamos era que creciera la industria, que creciera lo más posible. Pero claro, entregaron permisos de importación sin coordinar con el Banco Central si esos dólares estaban. Entonces ahora el Ministerio de Economía se queja de la herencia, que en realidad es una autoherencia. Una herencia de momentos de más descoordinación de este mismo gobierno. En ese contexto la inflación no cede. El mes de octubre todavía no tiene un índice de inflación oficial del INDEC, pero sí tiene todas estas estimaciones. El Instituto de Barrios de Pie, que mide los alimentos en el conurbano, marcó 7,7%. Ese es el único de todos estos que es solo de alimentos. Fíjate, Camilo Tiscornia de Asociados, una consultora de la City, mide inflación, o sea, mide costo de vida, no solo alimentos. 6,8% le dio en octubre. EcoGo de Marina del Poyeto, también una consultora muy cotizada de la City, dio 6,6%. Econviews dio 7%. Gente vinculada a la anterior gestión, Miguel Kigel es su fundador. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy fue publicado por el Instituto de Estadísticas porteño, dio 7%. Ecolatina, la consultora que fundó Roberto Labaña, marcó 6,6%. Analítica, 6,9%. Esto es Ricardo Delgado, un cofundador del Frente Renovador junto con Sergio Massa. Y Orlando Ferreres dio 6,4%. La primera medición que hizo el INDEC, me dicen fuentes oficiales, dio 6,2%. Igualito a septiembre. Pero eso fue la primera medición. En general, después, cuando la revisan, da un poquito más. Si diera un poquito más, el gobierno ya no podría mostrar una caída ni siquiera en estos niveles altísimos, porque viene de 7,4, 7, 6,2, y si ahora vuelve a ser superior, bueno, va a marcar que está volviendo a levantar. Insisto, en niveles intolerables, en niveles realmente altísimos. Y es muy difícil establecer la genética de esta inflación, en un contexto en el que todo el mundo tiene inflación récord en 40 años. Claro, no tienen el 80% de inflación interanual como tenemos nosotros. Y en alza. En alza digo porque aunque dé igual la de octubre, como acumulamos más meses de alta inflación, la interanual va a seguir subiendo. Va a estar en el 88, quizás en el 90, quizás hacia el 100 en diciembre, como estima la mayoría de estas consultoras. ¿Por qué digo que es difícil establecer la genética? Porque esta inflación es una superposición del descalce de oferta y demanda de la pospandemia con los efectos de la guerra en Ucrania, sobre todo en el mercado energético, el aumento de los combustibles, del gas, de todo lo que mueve al mundo.
Y en Argentina se suma a un factor importantísimo que es la inercia. Hay inflación porque viene habiendo inflación. Y esto es muy difícil de frenar. Es especialmente delicado. Las herramientas ortodoxas se están rompiendo en el mundo rico. Lo que están consiguiendo es hacer meter al mundo rico en esta inflación. ¿Por qué? Porque suben las tasas de interés, frenan la actividad, la inflación ni se inmuta, porque está guiada por los costos, y entonces consiguen lo peor de los dos mundos. Acá también está habiendo un ajuste descomunal. Fíjense, esto es la primera semana de noviembre según Analítica. El total del gasto primario en esta primera semana cae en términos reales contra el mismo mes del año pasado 23%. 23%. Es un freno de mano el que está poniendo Sergio Massa en el gasto. Un freno de mano andando, ¿no? A 60, ponele. Bienes y servicios caen 57%, programas sociales 51%. Esto en un contexto de mucha conflictividad y la firma de este acuerdo para limitar e ir depurando el padrón del potencial trabajo. Las transferencias a provincias caen 43% y esto no es ajeno a que las provincias empiecen a desdoblar sus elecciones, tratando de separar su suerte electoral de la nación. La obra pública 29%, menos afectada que lo demás, pero afectada también. Y los subsidios económicos 25%, con unas tarifas que el gobierno quiere aumentar por arriba de la inflación, pero sabe que va a ser conflictivo hacerlo. Hoy hablaba con un macroeconomista muy respetado a ambos lados de la grieta, profesor mío en la facultad, que me recomendó volver a un paper de Roberto Frenkel de 1979. Roberto Frenkel es un economista radical, vinculado al radicalismo, un neoestructuralista, podríamos decir, que ya desde finales de los 70 empezó a escribir sobre el problema de la inflación, con las características que tiene Argentina de ser un país de muy alta inflación. Hoy estamos entre los 3 países de más alta inflación del mundo. Hay otros países de gran tamaño que tienen inflaciones parecidas a la nuestra, como Turquía, por ejemplo, Egipto. Son países que también están atados a la suerte del Fondo Monetario Internacional y tienen graves crisis. Pero este paper de 1979 de Roberto Frenkel lo que mostraba es que a partir de un cierto umbral, los empresarios empiezan a fijar precios con un markup extraordinario, con un margen extraordinario, porque toman en cuenta lo que va a ser su costo de reposición. Y en ese costo de reposición hay una incertidumbre, que es esta. Si la inflación es 7% en un mes o 5%, cambia mucho. Entonces, según el giro del capital, dice Frenkel en este paper, al que hay que volver, repito, porque en la historia argentina hay muchas más explicaciones de lo que pasa hoy en la Argentina que en teorías importadas. A medida que el giro del capital es más largo, esa incertidumbre es mayor y entonces el markup también lo es. Se pueden hacer investigaciones de defensa de la competencia para establecer si hay abuso de posición dominante por parte de empresas, que hay un montón de mercados importantes de la Argentina que tienen 2 o 3 oferentes, insumos difundidos incluso para todo el resto de la industria. Ahora, lo que dice Frenkel es que aunque no vendan, los empresarios que fijan precios, que no lo hacen de malvados, sino que tratan de adaptarse al entorno en el que se mueven, aunque no vendan, no aceptan bajar el ritmo de aumento de los precios por temor a empezar a perder capital de trabajo. No se sabe cuándo se va a vender a pérdida en una economía que navega al 100% de inflación anual. Y por eso es tan difícil hacer planes. Pero claro, ese comportamiento adaptativo hace que se pueda vivir durante mucho tiempo. Este profesor me decía, se sorprenden en Europa cuando les digo se puede vivir con 3-4% de inflación mensual, porque claro, para ellos es un calvario. Bueno, en la Argentina, sin anclas se está empezando a convertir en un calvario. Y digo sin anclas porque se habla mucho de un plan de estabilización, pero les mostraba recién lo que es el ajuste fiscal. Ahí está el ancla que quiere el Fondo Monetario. Ese ajuste fiscal no está frenando la inflación.
El torniquete monetario tampoco, porque el Banco Central, los pesos que tuvo que emitir para darles el privilegio que tuvieron los exportadores de soja de $1 a 200 pesos, después los tuvo que salir a rescatar. Aumentó brutalmente la masa del ELIX, porque a los bancos les dijo, tomá este papel, vos dame los pesos, para no meterle fuego a la caldera de la inflación. Ahora, ni una cosa ni la otra están aminorando el ritmo de aumento de los precios. Y esta tampoco puede ser un ancla. Las tarifas tampoco pueden funcionar como algo que suba... ¿Qué es un ancla? Es algo que sube menos, que intenta agarrarse de la tierra firme cuando algo está yendo demasiado rápido. Bueno, las tarifas vienen subiendo menos que la inflación desde hace mucho tiempo. Y el gobierno se comprometió con sangre ante el Fondo Monetario a bajar los subsidios y para eso tiene que aumentar las tarifas. Aquí lo contábamos la semana pasada, además de la segmentación, que va a generar un aumento para mucha más gente que la que se esperaba antes, se va a sumar en el área metropolitana de Buenos Aires un aumento especial para Edenor y Edesur, que son las que directamente dijeron, le dejo de pagar a Camesa la electricidad que estoy sacando del sistema. Camesa es estatal, es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista que cuando no le cobra a una distribuidora se lo cobra al Estado. El riesgo es la estanflación también acá, porque el ajuste fiscal frena la economía, como les decía, con un freno de mano, pero no consigue bajar el ritmo de aumento de los precios. Hoy el INDEC publicó caídas en la actividad para septiembre, caídas en la actividad de la industria y de la construcción. La construcción tuvo un pésimo septiembre. Pésimo septiembre. Y esto empieza a reflejar esa incertidumbre de la que estamos hablando. Donde tampoco puede haber un ancla de ninguna manera, porque no se lo banca en términos sociales, ya la población, en los salarios. Fíjate vos, este gráfico se los mostraba la semana pasada, es el gráfico del salario real. Tenés el privado en verde, el público en amarillo y el informal en blanco. Fíjate cómo partiendo del mismo punto en diciembre de 2016 se desploman y hoy allá tenés a agosto de este año lo que perdieron. Si eran 100 en 2016, en diciembre de 2016, hoy están en esos niveles. Perdió un tercio el salario informal, perdió un 23% el salario público y perdió un 15% el salario privado formal. Los que tienen paritarias. Claro, no hay paritaria que aguante. Si vos medís el salario del último mes en el que hay información, que es agosto, contra un año atrás, ya da una pérdida del 3,5% en promedio de estos tres. Entonces, ¿cómo se puede recuperar poder adquisitivo, que es la gran promesa que le hizo a los trabajadores este gobierno a principios de la gestión, pero específicamente este año, después de la pandemia y después de todos los equívocos del año pasado? Un gobierno que ajustó en la primera mitad del año, que gastó después de las elecciones, una cosa rarísima. Aún así, y mirado en términos de la inflación real, por gobierno, fíjate vos, el gobierno de Mauricio Macri sigue teniendo más inflación acumulada que este. Claro, a este le queda un año todavía. Acá tenés gobierno por gobierno, lo que acumularon. El de Néstor Kirchner llega más lejos porque, acordate, fueron 4 años y medio, ¿no? Después tenés el de Cristina Fernández de Kirchner con 127,15%. Estas son las estimaciones que hizo la Fundación Libertad y Progreso, no son los números del INDEC de Guillermo Moreno, ¿eh? Es una ONG incluso ultraliberal. Pero me pareció interesante el gráfico para mostrar dónde estamos y también la comparación. Porque la verdad que Macri, que dijo que la medida de su eficacia era la inflación, bueno, nos dejó con 2 años de inflación al doble de lo que él había recibido. Claro, ahora estamos al doble que eso. Y esta línea violeta, lo más probable es que siga creciendo bruscamente y termine, cuando al cabo de estos 4 años, mucho más arriba que este 300% que dejó Mauricio Macri. Bueno, es algo que evidentemente problematiza
la gestión oficial, que complica cualquier entendimiento entre oficialismo y oposición para establecer un horizonte más o menos de mediano plazo, pero que además augura tensiones fuertes. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se reivindica hoy el gobierno de Fernando de la Rúa, empieza a pensar que quizás aquella represión de hace 20 años, no tanto, empezó a desdibujarse como para que algunos piensen en repetir aquella experiencia. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, este fin de semana se vio sometido a la disyuntiva entre Alberto Fernández y Fernando de la Rúa, cuyo gobierno integró en el PAMI, recordarán ustedes. Dijo lo siguiente. De la Rúa, acá tenés que elegir a uno. Sí. De la Rúa fue alguien que siempre respetó las instituciones, un demócrata, y eso vale mucho. Eso vale mucho, más allá de que obviamente en lo económico no pudo y terminó muy mal su gobierno. Fue alguien que desde su intención siempre defendió las instituciones. Y eso yo lo voy a valorar, más allá del fracaso económico de su gobierno. Curioso demócrata y baluarte de las instituciones, un hombre que se despidió decretando el estado de sitio, ni más ni menos, suspendiendo las garantías y los derechos constitucionales para todos los ciudadanos argentinos. Martín Tetaz fue más allá. Martín Tetaz es un radical macrista que está en tensión con la propia cúpula radical, que sacó una foto después de que sus correligionarios criticaron a Macri por su giro ultraderechista de estas últimas semanas. Y Tetaz, que curiosamente celebra los triunfos de Franja Morada cada vez que ganan en alguna universidad, puso lo siguiente. Al lado de Alberto Fernández, de la Rúa era Churchill. Le hicieron un golpe de Estado con la soja a 150 y se tuvo que morfar la devaluación de Brasil del 99. Si le hubiera tocado la soja a 600 de Cristina o a 500 de Alberto, hubiera sido, bueno, creo que quiso decir habría sido reelecto con el 60%. Soslaya que a Alberto Fernández le tocó una guerra entre dos de las principales potencias del mundo y un virus como no conocíamos en la historia de la humanidad. Soslaya que a De la Rúa, si le hicieron un golpe de Estado, fue un golpe de Estado muy curioso. Un golpe de Estado en el cual los 39 muertos los pusieron los golpistas. Pero es algo que empieza a repetirse en la oposición como si fuera una amenaza. Una amenaza cada vez menos velada. Una amenaza de repetir la historia de Petete Almirón, ese muchacho que falleció con las balas policiales el 20 de diciembre de 2001. De Pocho Leprati, aquel otro militante que en Rosario también fue masacrado por esas horas. De Diego Lamaña, de Gastón Riva, de Gustavo Benedetto. En fin, de los 39 masacrados en aquellas jornadas del 19, 20 de diciembre y sucesivas por el gobierno de Fernando de la Rúa. Digo que son cada vez menos veladas porque, por ejemplo, Javier Iguacel, miren lo que tuiteó. Javier Iguacel es el candidato a gobernador que empuja la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Si yo soy gobernador y Bullrich presidente, que corten las rutas si quieren. Vamos a ver quién tiene más fuerza, Gendarmería o Moyano. Es la misma lógica porque no está Moyano del otro lado. Estamos todos los que eventualmente, golpeados en nuestros derechos, saldríamos a reclamar. Es la misma lógica que la de Patricia Bullrich cuando plantea su enemigo y las toneladas de piedras que le lanzó ese enemigo en las movilizaciones de 2017 contra las reformas previsionales y laborales que en ese momento quería desplegar Macri. Ya no solamente dicen que vienen por un ajuste feroz, sino también aclaran que para empujarlo, para ponerlo en vigor, lo harían con una represión que incluso podría hasta hacer empalidecer la de la Rúa de aquel año. El viernes, Cristina Fernández de Kirchner dijo que va a hacer todo lo que tenga que hacer para evitarlo.
pero carga sobre sus espaldas con los resultados de este gobierno que ella explicó qué condiciones externas la empujaron a forjar, pero que lamentablemente son de mediocres a pésimas. ¿Alcanzará con que Cristina se proponga evitar todo esto? ¿Le alcanzará a ella? ¿Le alcanzará al peronismo? ¿Le alcanzará al país? De eso vamos a hablar con Gabriela Vulcano y con Lucía Isikoff en instantes nada más. Ahora, después de estos avisos, hablamos con Pablo Seriani sobre el futuro de aerolíneas y todas las empresas estatales en la Argentina. Pablo Seriani, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación, Ale. Hay toda una discusión en torno a las empresas estatales, pero primero te quiero preguntar, ¿cuánta plata le insume al Estado hoy Aerolíneas Argentinas? Hoy, en lo que es este año, el año 2022, digamos, las necesidades de fondos cubiertas por el Tesoro suman 500 millones de dólares y estamos en el presupuesto del año que viene, estamos reduciendo el déficit y estamos bajándolo a 400 millones de dólares. Intuyo que debe ser difícil soslayar la pandemia en el balance, pero ¿cómo estaba cuando vos entraste, cuando entró este gobierno? Bueno, estaba, justo nosotros entramos prácticamente en lo que fue la pandemia empezó en marzo, como es de público conocimiento, y la empresa había recibido en el 2019 una suma de 430 millones de dólares. Había venido aumentando el déficit y en el 2019 llegó a 430 millones de dólares. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos el déficit fue aumentando. Y que tiene que ver básicamente con lo que fue el impacto, digamos, de la debacle macroeconómica y las mega devaluaciones que hubo, que le impactan seriamente a las finanzas de la compañía, y también, bueno, ese proceso de desregulación en donde hubo una guerra de precios que perjudicó bastante las finanzas de la compañía. ¿En la región ganan plata las aerolíneas? Y ahora no, ahora están todos perdiendo muchísima plata por el tema de la pandemia. Los estados del mundo le transfirieron a las aerolíneas, según IATA, la última estimación es 234.000 millones de dólares. Se le transfirieron los distintos estados a las aerolíneas, porque los niveles de pérdida, bueno, fueron monstruosos. A las estatales y a las privadas también. A todas, sí. Es la peor crisis de la historia de la aviación. Esperemos que sea de la historia, digamos, que no se vuelva a repetir una cosa por el estilo. Y la verdad es que la recuperación todavía no es completa. Se estima que entre 2024 y 2025 recién vamos a tener una recuperación total de lo que es el tráfico después de la pandemia, ¿no? ¿Hoy están volando más que antes de la pandemia, igual o menos? Hoy mirando los números, es el primer mes, octubre, en donde volamos más que antes de la pandemia. Mirá. Volamos 1 millón... prácticamente muy poquito más, pero digamos 1.100.000 pasajeros transportamos en octubre, y en lo que es pero en lo que es el mercado doméstico transportamos un 7% más que en octubre del 2019. Eso ustedes, aerolíneas. Sí. La gente vuela menos porque no está LAN, que estaba antes. Claro, el mercado doméstico, digamos, está un poquito por debajo, debe estar en un 5 o 6... entre un 10 y un 5% por debajo de lo que es prepandemia, o sea, está bastante recuperado. Sí, el mercado internacional está bastante más deprimido. Pero en el local, ¿eso era el porcentaje de share de mercado de LAN o las otras JetSmart? No, las otras aumentaron y Aerolíneas también aumentó participación de mercado. Aerolíneas tenía un 65 y ahora está en un 70. Y las otras compañías, las low cost, ahora están entre las dos, entre un 15% más o menos cada una, y eso compone el 100%, antes estaba la TAM también. El que disparó todo este debate respecto de aerolíneas y un poco sobre las empresas públicas en general fue Macri. Escuchemos unos segunditos de lo último que dijo el expresidente sobre aerolíneas. 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40 y va a llegar al 0. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para volar, llenos de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar la Argentina, se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento.
que sus hijos se los digan. Sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera, que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, con esa plata vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. No nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. Bueno, más allá del exabrupto final y de lo que ve como privilegios Macri, ¿no? Que no los ve en otros lados, como qué sé yo, en familiares suyos que han podido blanquear dinero en un blanqueo de capitales. Hay algo de lo que dice que parece haber permeado en el sentido común últimamente, que es que Aerolíneas beneficia a los que viajan por Aerolíneas y que eso le cuesta a toda la población. ¿Vos qué decís sobre esto? Bueno, eso le beneficia a toda la población. Está muy claro, y en la pandemia fue bastante claro, que el servicio aerocomercial es un servicio que es necesario, que es muy importante, que es esencial para el desarrollo económico y social de toda la población. Esto está recontra claro en las provincias, porque las provincias que no tienen un servicio o que tienen deteriorado su servicio aerocomercial, se encuentran que están totalmente aisladas, porque no tienen conexión, no se pueden conectar con parientes, no pueden conectar lo que son los circuitos de negocios, tampoco los circuitos de carga, que son necesarios en el corto plazo y en forma ágil. El otro día Nicolás Gadano, un exfuncionario en varios puestos del macrismo, te discutió esto en Resistencia, en Chaco, en un congreso de presupuestaristas, diciendo que en todo caso se pueden subsidiar esas rutas no rentables que no cubran las empresas privadas, estas baratas que dice Macri. Bueno, pero digamos, hoy toda la industria está en una crisis en donde se subsidian a las compañías para que puedan subsistir, justamente como para que puedan seguir brindando ese servicio. Y de distintas maneras. Una manera puede ser esa, digamos, la manera que encontró, digamos, el país a lo largo de su historia y que ha funcionado mejor ha sido con la aerolínea de bandera, ¿sí? Y lo que fue la experiencia de la privatización fue realmente un fracaso. O sea, el gobierno tuvo que salir a rescatar la compañía porque el país estaba totalmente desconectado y Aerolíneas estaba totalmente quebrada y tuvo que el país, el Estado, salir a rescatar la compañía para poder mantener la conectividad. Y esa es la manera que ha venido funcionando y que ha funcionado mejor en este país. Otros países tendrán otra experiencia, pero en general los estados, de alguna manera o de otra, sostienen a las aerolíneas justamente para poder sostener ese servicio esencial que no es un privilegio. O sea, el que no entiende cómo funciona el mundo es Macri, ¿sí? No entiende que no es un privilegio, que es algo todos los países del mundo están sosteniendo porque es un motor del desarrollo tanto social como económico de los países. El otro día también lo veía a Diego Dominelli, un periodista especializado en el sector aerocomercial, que entrevistaba al CEO de Flybondi y le decía que ellos también reciben subsidios. ¿Es así? Por ejemplo, de provincias que los quieren recibir, de aeropuertos que no les cobran tasas. Sí, totalmente. Los distritos, las provincias o los municipios muchas veces acompañan, digamos, a las aerolíneas, no Aerolíneas Argentinas porque tiene otro circuito, digamos, pero sí muchas veces se da que a aerolíneas low cost o aerolíneas privadas financian determinados y fomentan determinadas actividades a partir de subsidios, independientemente de todas las ayudas que recibieron las low cost también durante lo que fue el proceso de la pandemia, ¿no? Fue una experiencia exitosa la de las low cost porque es cierto lo que dice Macri de que hay pasajes que son más baratos que los de aerolíneas. La experiencia de las low cost en este momento es exitosa. Cuando él era gobierno no fue exitosa. ¿Por qué? ¿Sí? Y porque entraron en una situación de guerra de precios en donde, por ejemplo, Norwegian se tuvo que ir, Avian se tuvo que ir, dejó de operar Andes. O sea, un montón de compañías dejaron de operar porque la verdad es que el sistema aerocomercial entró en una crisis fenomenal, ¿sí? Y Aerolíneas también fue víctima, y no es lo que está pasando ahora. ¿Vos no estás en contra de que existan las low cost? Estamos conviviendo perfectamente, están creciendo, seguramente están haciendo más plata que en la época del macrismo, y eso tiene que ver con que
se está desarrollando el sistema aerocomercial, se está desarrollando el sector de una manera que sea sostenible para todos. Tengo una planilla justamente de la cantidad de empleados, un informe que hizo este mismo economista, Nicolás Gadano, con la cantidad de empleados, ponela a pleno, así la puede ver la gente, la cantidad de empleados de las empresas estatales. Ahí tenés al tope a los trenes. Los trenes argentinos, el ferrocarril argentino llegó a tener más de 200.000 empleados en un momento de auge, en los años 60. Ahora puede parecer mucho esto, pero es una décima parte, es una sombra de lo que fue. Claro, también lo es la red, ¿no? Férrea de la Argentina. Después está YPF, después está el Correo y después está Aerolíneas. ¿Tiene más o menos empleados que cuando vos empezaste? Cuando empezamos nosotros tenía 12.000 empleados, ¿sí? Ahora tiene 11.400, es decir, ahora tiene menos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, bueno, durante la pandemia hubo como un decrecimiento vegetativo que no se fue recuperando por la menor actividad, ¿no? Y los empleados de Aerolíneas ganan más o menos que, por ejemplo, en una aerolínea de la región, un piloto, que es alguien que se puede mover y trabajar en otro lado. No, bueno, ahora lo que está pasando es que no hay pilotos en el mundo, ¿sí? Con lo cual los salarios de los pilotos están incrementándose mucho. No solamente en las aerolíneas comerciales, sino también en lo que son los vuelos privados y taxis aéreos y demás. Con lo cual ahora el salario internacional de los pilotos está subiendo mucho. Obviamente es algo que está muy afectado por el tipo de cambio, ¿sí? Con lo cual los salarios medidos en dólares en la Argentina son sustancialmente más bajos que en el exterior. ¿Sí? Sustancialmente. ¿Y entonces? Y sí, porque el costo de vida, digamos, en el exterior en dólares sigue siendo más alto y los salarios en general siguen siendo más altos que los salarios en la Argentina, ¿no? Está bien, pero entonces los salarios de los pilotos no escapan a esa realidad. Bueno, pero si un piloto es medio un commodity que puede irse a otro país, tranquilamente puede decir acá estoy perdiendo. Macri dice que son privilegiados. No les des ideas, pero digamos, en algún momento eso va a empezar a pasar. Todavía no está pasando, digamos, pero en la medida en que en la medida que se recupere la actividad y la escasez de pilotos a nivel mundial sea más fuerte, eso puede empezar a pasar. Hay un caso que me contaron hace poco, que es el caso de IMSA, una empresa metalúrgica de altísima tecnología en Mendoza, que fundió varias veces, bueno, era de Pescarmona, que el gobierno nacional rescató el año pasado. Con ese rescate salvaguardó capacidades tecnológicas, un montón de cosas que está bueno que haya preservado, pero que después no tuvo los contratos necesarios, por ejemplo, de Yacyretá, de otras centrales energéticas. Entonces terminó ahora en un problema, medio perdiendo plata, una empresa que tenía todo para levantar. ¿Se pueden generar sinergias piolas para que una empresa estatal funcione y gane plata y no se malgaste el dinero público con la descoordinación que tiene este gobierno en todo? Yo creo que sí, absolutamente. Creo que una de las cuestiones, estuvimos charlando con Nicolás Gadano ahí en Resistencia, y una de las cuestiones es tener un proyecto de desarrollo, ¿sí? Y pensar un proyecto de desarrollo, y en eso las empresas públicas tienen mucho para dar. Tienen mucha inteligencia, mucha información y muchas herramientas como para poder potenciar fuertemente un proceso de desarrollo. Digamos, el arquetipo es YPF, pero muchas de las compañías, todas las compañías tienen información, inteligencia y conocimiento dentro de las compañías como para aportar mucho en un proceso de desarrollo. Te digo porque estas desinteligencias fueron en parte del kirchnerismo. O sea, Culfas fue quien rescató IMSA y Culfas era muy criticado por el kirchnerismo y algunos de esos contratos del área energética se le vedaron por eso. Bueno, yo no conozco los detalles de la cuestión. Son todas cuestiones... ¿Vos trabajás bien con las otras tribus del oficialismo? No, nosotros trabajamos en forma muy coordinada, en toda la pandemia trabajamos en forma muy coordinada, no solamente con el oficialismo, con la oposición también, nosotros trabajamos con todos los gobernadores, claro. Con muchos gobernadores de Juntos por el Cambio que no piensan lo que piensa Macri, también trabajamos en forma coordinada. Creo que al Estado hay que pensarlo, digamos, con políticas, digamos, de largo plazo, con políticas de Estado de largo plazo, independientemente de todo, y que genere consensos, no obviamente hacia adentro de los partidos políticos, pero también que traspasen los partidos políticos, ¿no? Si gana Macri, ¿la vende, la rifa Aerolíneas?
lo está prometiendo eso. Yo creo que no es tan fácil, incluso es más costoso que lo que él piensa, porque para liquidar una compañía tenés que pagar indemnizaciones y eso es mucho más costoso que sostener la compañía. Creo que es inviable y que es más que nada un discurso de campaña, y estamos acostumbrados a que Macri prometa cosas que después no cumple. ¿No está empezando a permear en el debate del peronismo y del progresismo esta idea de que hay demasiados empleados en las empresas públicas? Yo creo que, en primer lugar, es algo que, ya te digo, hay que pensarlo en términos de cuáles son los bienes que generan esas empresas públicas y cuáles son los beneficios que tiene para la sociedad. Que esos beneficios no se traducen necesariamente en el balance, sino que hay que hacer una evaluación social de cuáles son las pérdidas y las ganancias que generan las empresas públicas. Porque ese es el sentido que tienen las empresas públicas y que dentro de la experiencia histórica de la Argentina formaron parte de un proceso de desarrollo importante, y que soslayarlo es ir para atrás, retroceder, ajustar y mutilar lo que puede ser un proceso de crecimiento idiosincrático de la Argentina. Pablo, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias. ¿Están Gaby Vulcano y Lucía Isikoff? Ya están, ¿no? ¿Están ahí en nuestro estudio? Sí, lo ampliamos ahora que nos quedamos hasta las 12:30. En instantes, con Gaby Vulcano y con Lucía Isikoff, nos metemos a analizar esta promesa que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para evitar que vuelva Macri. ¿Le alcanzará? ¿Podrá ser opositora y oficialista a la vez? En un ratito, en instantes nada más, después de estos avisos, con Gaby Vulcano y Lua Isikoff. Conectamos también con Estados Unidos, porque están saliendo, estaba viendo recién, los primeros resultados de la elección clave de medio término en Estados Unidos. Y lo vamos a repasar en directo con una politóloga allí que nos va a explicar las claves de esta elección. Y para el final, quédate, porque las paredes que hablan, los pasillos del poder, están en el Yo no te lo dije, sección de chimentos bravos de la política para cerrar Brotes Verdes. Bienvenida Gaby Vulcano, buenas noches. Buenas noches. Para mí, el viernes, al final del discurso, minuto 35, minuto 40, no sé cuánto duró, los últimos 2 minutos, Cristina dijo que va a ser candidata el año que viene. ¿Para vos? Bueno, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy Cristina Kirchner para ser candidata? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿puede ser una candidata del oficialismo en tono opositor? Porque hasta ahora la vicepresidenta viene teniendo en cada uno de sus discursos públicos una cierta ambigüedad al momento de hablar del gobierno. La hemos escuchado en infinidades de veces decir que por un lado hay algunas cosas que rescata del gobierno, muy poquitas. Sergio Massa. Solamente diría yo a esta altura, ¿no? Claro, y se intenta despegar de Alberto Fernández cada vez que puede. En algunos momentos ha sido muy, muy dura. Sabemos esto de los funcionarios que no funcionan. Fue su primera intervención fuerte contra la figura del presidente. Pero ¿hasta qué punto puede hacer ese equilibrio, estar en dos lugares, estar en el lugar de oficialista y de opositora, y escapar a ese lugar que ella, quiera o no quiera, pertenece, que es este gobierno? ¿Cómo puede ser, Gaby? ¿Qué viste vos por lo menos como claves en el discurso del viernes? Porque va a haber otro pronto, ¿no? Ahora. Va a haber otro pronto, vamos a ver qué pasa el 17 de noviembre. Pero en principio volvió a tomar ese camino de oficialista por momentos y opositora por otros en el acto que se hizo el viernes pasado en Pilar, en la UOM. Veamos qué dijo como la Cristina vicepresidenta, que de alguna manera apoya a este gobierno o por lo menos destaca algunas cosas de este gobierno. Sí, claro. Sí, lo integra y algunas cosas las destaca. Vos recién hablabas de Sergio Massa. A ver, ¿qué es lo que dijo que nos da indicios de, bueno, está bien, es Cristina vicepresidenta? A ver. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo administrando
las consecuencias de lo que pasó. Miren, entonces tuve que tomar una decisión que garantizara, y ¿saben qué? No me arrepiento, porque realmente pudimos lograr el objetivo, que no era votar en contra de alguien, sino votar en contra de determinadas políticas. Nosotros no votamos en contra de nombres, ni a favor ni en contra. Votamos a favor o en contra de políticas, no de personas. Bueno, en esto último, Ale, ella, en este último tramito, ella, por un lado, habla de votamos a favor de políticas y no de nombres. Esto va un poco en línea de la discusión de si el problema es Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, o el problema es lo que representa Juntos por el Cambio. Pero también algunos leyeron que en esto le estaba pegando Alberto Fernández por la discusión que hay sobre las PASO, de si se hacen las PASO o no se hacen las PASO y quién va a ser el candidato del oficialismo. En este mismo discurso, ella volvió a despegarse también del gobierno, como decíamos antes, que integra. Lo hizo adelante de referentes del kirchnerismo como Axel Kicillof, como Andrés El Cuervo Larroque, Mayra Mendoza. Perdón, adelante de ministros del propio Alberto Fernández, ¿no? Adelante de ministros, y muchos de los cuales, si bien no son albertistas, han sido hasta hace poco ministros o funcionarios de gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dijo en tono opositor? A ver. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva. Finalmente tuvimos durante 4 años un retroceso monumental del cual aún no nos hemos podido recuperar. Más allá de lo que ustedes saben, porque lo he dicho en muchas oportunidades, lo que yo cuestiono muchas veces en materia de gestión. No voy a seguir porque ya lo he dicho muchas veces. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Claro, es muy problemático pedir el voto para el mismo escudito, la misma lista que uno está diciendo que tiene la peor participación de los trabajadores en el ingreso de toda la historia, ¿no? Bueno, la gran incógnita es qué va a decir, qué va a plantear Cristina Kirchner en este acto que está pensado para el 17 de noviembre, donde algunos leen que va a ser una especie de lanzamiento de su candidatura, por lo menos es lo que desean muchos dentro del kirchnerismo. Lo cierto es que ella todavía no decidió si quiere ser candidata a presidenta o no. Eso depende de muchísimas variables, más allá de algunos indicios que pueda haber dado hasta el momento. Sí, está la pregunta si en este acto, que va a ser la única oradora en el Estadio Único de La Plata, va a explicitar de manera más clara esta frase que ella dijo sobre voy a estar en el lugar que tenga que estar o voy a hacer lo que tenga que hacer para garantizar la organización y de alguna manera para que el Frente de Todos, el oficialismo, el peronismo siga gobernando. Esta es la gran incógnita. Y lo último, Ale, que te digo acá es, muchos apuestan a que Cristina Kirchner va a poder seguir manteniendo el capital político que pudo cosechar en sus años de gobierno, a pesar de este gobierno, el de Alberto Fernández, el que no sienten como propio, pero que Cristina Kirchner es parte de este gobierno, y a pesar de las políticas económicas que, bueno, la acompañan, pero miran de reojo qué es lo que pasará. Bienvenida, Lucía Isikoff, buenas noches. Buenas noches, Ale. Yo lo primero que plantearía es que más allá de este juego de intriga que está haciendo Cristina, la pregunta no es tanto quién va a ir, sino para qué. Y mira, este es el libro que deberían, no sé, a tu criterio, estar escribiendo hoy los asesores de Cristina.
el para qué, ¿no? El para qué Cristina Kirchner, para qué volver ella o, bueno, quien sea su delegado al poder. Digo volver porque, como bien marcaba Gaby, es más fuerte la Cristina opositora hoy, si bien forma parte del gobierno, que la Cristina oficialista, ¿no? Tiene más peso eso. Pero ahí Claro. está la pregunta, ¿no? Le pusiste cuarto tiempo a esa etapa Bueno, ficticia. ella lo cuenta así, ¿no? Claro. La primera presidencia de Néstor, las dos suyas, y ahora sería la cuarta, ¿no? Es como un hiato histórico el que se propone respecto de estos 3 últimos años, ¿no? Bueno, se ha dicho, ¿no? Estos años no pasaron. Hubo pandemia, no sucedió. Esto- Eso es el sueño, ¿no? esto no es El sueño una del pipa, kirchnerismo. como decía Esto, totalmente. Magritte. Esto no ha existido. Pero bueno, Cristina hoy en día está en una especie de juego de espejo con Macri, ambos midiéndose, ambos en esta simulación de soy o no soy y manteniendo expectante a toda la coalición que cada uno integra, porque eso te mueve todo el tablero político, la candidatura de Macri y la candidatura de Cristina. Y Cristina haciendo una especie de juego de acumulación y destrucción. Me lo definía alguien así, que integra el espacio, porque acumula para sí, pero destruye un poco lo que representaba el Frente de Todos. Y bueno, en este marco surge esta pregunta de, está bien, ¿quiere volver Cristina o quiere volver con un candidato que la representa, pero para qué? ¿Para hacer qué? Esa es una pregunta que Macri ya se ha respondido y te diría, no solo Macri en este caso, todos Juntos por el Cambio, o al menos todo el PRO, tiene respondida la pregunta de para qué. Y hay una coincidencia, ¿Cuál ¿no? es la respuesta? La respuesta, bueno, la charlabas hace un rato con Seriani, ¿no? El ajuste, las privatizaciones. Ah. Hay una línea Lo mismo, pero que más hizo rápido. Macri, pero lograrlo esta vez, ¿no? Un poco eso. Porque, digamos, hay halcones y palomas. Yo creo que hay diferencias entre halcones y palomas, pero son más diferencias estratégicas de qué alianzas pueden hacer. Muchas diferencias en términos de discurso, diferencias en términos sociales. Pero en lo económico está bastante clara la línea, ¿no? Y todos lo dicen, ir fuerte a esos cambios. En el caso de Cristina, uno ahí se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Cuál va a ser el nuevo proyecto del kirchnerismo? Y ahí es interesante pensar, por ejemplo, en 2015, cuando se crea este eslogan un poquito para ningunear la figura de Scioli, que era el candidato es el proyecto. Me acuerdo. El candidato es el proyecto. Estaba claro cuál era el proyecto. Si bien en términos de estrategia política había un ninguneo fuerte a la figura de Scioli, se pensaba en un proyecto político. Era como decir, sigue Cristina sin Cristina. Totalmente. ¿Y ahora qué dice el kirchnerismo? Bueno, la que nos salva es Cristina. Hay que generar las condiciones para que Cristina sea candidata. Pero también depositando esa luz de esperanza en la figura de Cristina, porque no se sabe bien qué es lo que tiene que hacer, pero se cree que Cristina lo puede resolver. Y ahí está como el gran meollo del kirchnerismo. Yo creo que en el último acto de Cristina hay una especie de giro en la estrategia. Se empieza a ver otra estrategia, mientras el kirchnerismo duro, la cámpora, sigue muy duro discursivamente hacia la figura del presidente, lo critican hasta con agresiones fuertes hacia la figura del presidente. Después, bueno, cada uno pensará quién tiene razón en esa discusión, Sí, pero sí. sigue existiendo esa línea. Bueno, Cristina marca otra cosa, ¿no? Marca la etapa de superación respecto a Alberto. Ya no le importa, digamos, o así lo quiere marcar. Critica al gobierno, pero no le importa ya la figura de Alberto Fernández, sino, bueno, esta etapa superadora de, está bien, esto ya pasó, ahora ¿hacia dónde vamos? Y la propuesta que trae Cristina, al menos hasta ahora, y por eso te digo, no está del todo claro el para qué, y es algo que me parece que el kirchnerismo va a empezar a revisar los próximos meses. Bueno, la primera propuesta de Cristina es volver al pasado, apelar a la emoción, apelar a la nostalgia de los años del kirchnerismo. Y hay quienes te pueden decir, bueno, ese no es lo que se respira en el mundo, ¿no? Es un kirchnerismo que pasó o no pasó de moda. Pero bueno, para ir cerrándote con esto, hay una Cristina que empieza a marcar esa línea discursiva, la de volver a los años donde el pueblo, cree ella, fue feliz, donde el sueldo alcanzaba. Es interesantísimo este viraje que detectás. Yo vi en el acto de Pilar del otro día una frase que no pronunció Cristina, sino que la pronunció Abel Furlan, el jefe de los metalúrgicos, que en un momento al pasar dijo, podemos estar peor. Es una reversión de lo mismo, en realidad, y en ambas me parece que falta la idea de hacia futuro. dónde, ¿no? Sí. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál Sí. es el programa? Porque está claro que el Frente de Todos gana la última elección presidencial para ir contra Macri. Digo, cualquier cosa menos Macri. Bueno, y en eso tuvo éxito, que es lo que Totalmente. destaca Cristina, digamos. Muchos de los que seguramente votaron que se vaya Macri, hoy están decepcionados, pero a la vez
lo consiguieron con ese voto, ¿no? Hay una Cristina que también plantea, bueno, obviamente ya es conocido su discurso contra el Poder Judicial y que empieza a plantear un nuevo pacto de no a la violencia política. Están esos ejes en el discurso, pero la realidad es que ella también ve que tiene que haber un cambio en lo económico y no está del todo claro cómo se va a encarar esa campaña, bueno, siendo esta oficialista opositora, y me parece que todo lo que entra en discusión ahora es la propia identidad del kirchnerismo y que tiene el kirchnerismo además de esa nostalgia para proponer de ahora en más. Análisis político de altísimo vuelo es el que ofrecen mis colegas Lucía Isikoff, Gabriela Vulcano, además muy informado, de verdad es en un punto inexpugnable el núcleo del kirchnerismo y vaya si traen información desde allí, mis compañeras. Este programa también tiene el humor que lo distingue con la firma de Nahuel Prado. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia, las crisis se multiplican como los dólares. Como los tipos de dólares. Los dólares en sí escasean. Entre las múltiples crisis que hay, llama la atención la de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, que recrudeció fuertemente en la última semana. Hemos tenido mejores semanas. Estamos todos igual, Colo. Lo cierto es que Juntos por el Cambio viene teniendo muchos problemas, lo que lo llevó a reunirse esta semana para resolverlo en grupo. Según pudimos averiguar, esto se llama terapia grupal y sirve para trabajar algunas dificultades de índole psicológica. Por ejemplo, el manejo de la ira. Bueno, para mí amenazar con romper la cara es mejor que disparar por la espalda, así que ahí ya veo un progreso. Otros, en cambio, recurren a la terapia de grupo para resolver el tema del famoso conflicto edípico de matar al padre. Mi decisión de ser candidato no depende de que otros quieran ser candidatos. Sea Mauricio Macri, sea Magne, sea Morales, sea Carrió, sea quien sea. Si bien es un proceso saludable, el padre de Juntos por el Cambio lleva años tratando de cumplir con el mandato freudiano. Sin éxito, por supuesto. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Sí, pero bueno, pero las coimas las pagó. No hablo de su padre en general, hablo es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Otras personas llevan a terapia problemas más complejos, como el estado confusional de no conocer de dónde vienen. Me acabo de comprar pochoclos y garrapiñadas donde creo que mi abuela me compraba, porque es un señor que hace 44 años que está con el puesto. Y la verdad que estoy feliz de volver a mi barrio. Ay, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdulería cuando era chica. Es una situación complicada. Lo mejor en estos casos es tomar impulso y patear la pelota para afuera. El problema lo tiene hoy quien gobierna, que está haciendo un desastre económico en la Argentina, que se pelean todos los días entre la vicepresidenta y el presidente. El problema no es la discusión entre los dos dirigentes que hoy ocupan lugar y que eso no transforma nada. Duro, ¿verdad? Bueno, como diría el padre del psicoanálisis, mejor dejamos acá. ¿No es cierto, Patricia? No comments. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. En Estados Unidos están empezando a ya computar los votos del centro del país. Empezaron por el este, por una cuestión horaria, fueron cerrando primero allí las urnas y la incógnita es si finalmente los republicanos van a tener mayoría en ambas cámaras contra Joe Biden. Está en Estados Unidos y tiene la gentileza de atendernos la politóloga Gisela Zin, investigadora de la Universidad de Illinois. Gracias, Gisela, por estos minutitos. ¿Cómo analizás estos resultados que por ahora de a cuentagotas empiezan a sugerir que puede romperse el empate que se atisba a primera vista? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, recién los resultados están comenzando a salir. Lo que se juega son todas las bancas de la Cámara de Diputados, que son 435, y lo que se espera es que los republicanos ganen allí, y donde va a estar peleado es realmente en el Senado. En el Senado es como en Argentina, se renueva por tercios, y hay 35 bancas en juego, 14 están en manos de los demócratas,
21 en manos de los republicanos. Así que para mantener al menos el 50-50 que tienen en este momento, los demócratas necesitan al menos conservar esas 14. Y de esas 14 tenemos 9 que están seguras, una que pareciera que gana en New Hampshire y 4 en donde están cabeza a cabeza. Las que ya cerraron de esas son Georgia y Pensilvania. En Georgia están en una diferencia, o sea, de 30.000, 20.000, 3.000 votos, o sea, va bajando y subiendo, así que están bien cabeza a cabeza. La única cuestión es que en Georgia quizás ninguno llega al 50% y entonces va a haber una nueva elección. En Pensilvania, que parece que están ganando los demócratas, y bueno, después Arizona y Nevada también están cabeza a cabeza, pero ni siquiera han cerrado los comicios allí. Así que los demócratas, para mantener esos 50 escaños en la Cámara del Senado, necesitan 2 de estas 4 lugares en donde está tan peleado. Gisela, en caso de que los republicanos se queden con la mayoría en ambas cámaras, ¿peligra la presidencia de Joe Biden? ¿Puede haber un intento de juicio político como hubo en 2 ocasiones con Donald Trump, pero ahora con chances de avanzar? Bueno, yo creo que podrían tratar de hacer un juicio político. Siempre están tratando de hacer un juicio político contra los presidentes. En todo momento hay muchos intentos, pero no llegan a nada. Necesitan 2/3 para esa situación, así que yo creo que no lo van a poder, o sea, no tienen esos números. Si bien se espera que ganen en la Cámara de Diputados, van a ganar quizás por 10, 15 bancas, no van a llegar a tener esa cantidad de votos. Y sí, es importante porque tiene un gran efecto sobre la agenda presidencial. O sea, claro, eso es lo que te iba a preguntar, si esto le abre las puertas nuevamente a Donald Trump, más allá de la edad, ¿no?, que es un obstáculo también, pero del Salón Oval nuevamente. Sí, claro. Bueno, termina esta elección y lo que comienza es la interna republicana, a ver quién va a ser el candidato a presidente. Una de las cuestiones de Trump es que estuvo muy presente en estas elecciones de medio término, apoyando a distintos candidatos. Esto lo que ocurrió es que candidatos como en Pensilvania, como en Georgia, lugares donde los republicanos tendrían que estar ganando, no lo están, porque estos candidatos son realmente malos, o sea, son muy extremos y malos candidatos. Así que en realidad también estos resultados es como le va a dar más o menos poder a Trump para empezar las primarias. O sea, está Trump, está también un candidato presidencial, es el que fue recién electo, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, también podría ser Ted Cruz de Texas, y el gobernador de Ohio, Mike DeWine, que es una persona muy, muy moderada, a la cual a muchos republicanos les gusta. Pero sí, la interna presidencial comienza ya mismo. ¿Esto para Argentina puede llegar a tener algún impacto, abusándome de tu tiempo y de tu conocimiento de las relaciones bilaterales, dado que justamente trabajás con Latinoamérica desde Estados Unidos? Mira, yo creo que, o sea, ahora estas elecciones de medio término seguramente no, porque no mucho va a cambiar. Lo que sí va a cambiar que el presidente, por ejemplo, va a poder aprobar muchos menos de los proyectos que tenga, que la eficacia o la agenda presidencial se aprueba en un 50% cuando hay gobierno dividido. Pero sí, seguramente el cambio presidencial, sí, claro que impacta, me parece a mí, en Latinoamérica. El hecho de pasar de Trump a Biden significó un cambio en el tipo de relaciones de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. Gisela, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido este rato. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era la doctora Gisela Zin, investigadora en Illinois, con el análisis de estos resultados parciales que empiezan a asomar de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ahora lo prometido. Es el momento de esa información que no viste todavía en los medios, porque yo no te lo dije. Yo no te lo dije, Vulcano. Yo no te lo dije, pero hoy, después de ponerse de acuerdo en esta reunión que tuvo la cúpula del PRO para terminar con las agresiones públicas, varios de los referentes que participaron de ese encuentro se enojaron con Patricia Bullrich, la titular del partido. ¿Y por qué se enojaron? ¿Por qué? Bueno, se enojaron porque después de toda la conversación que tuvieron para tratar de acordar, consensuar, no seguir dejando a la vista las tensiones que hay dentro del PRO justamente por las candidaturas presidenciales, hay varios anotados. Hoy Cristian Ritondo dijo, bueno, los candidatos a presidente son Patricia Bullrich, es Horacio Rodríguez Larreta, también María Eugenia Vidal, no lo nombró Macri. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, terminó la reunión y con el comunicado que difundieron contando cómo había sido este encuentro, se difundió también una foto donde la única candidata a presidenta del PRO que aparece es Patricia Bullrich. No está Horacio Rodríguez Larreta, no estaba María Eugenia Vidal, tampoco estaba Mauricio Macri. Lo que me cuentan es que Patricia Bullrich esperó a que se fueran cada uno de estos dirigentes y en ese momento decidió hacer esta foto. Espectacular. La difundió. Espectacular. La verdad, la política está hecha de esta clase de picardías también, ¿no? Bueno, no estaban avisados, dicen, bueno, se cortó sola, no nos avisó de esta foto y dicen, bueno, son cosas, algunos me decían, son cosas de Patricia, otros me decían, no entiendo para qué y por qué razón hizo esto. Lo cierto es que en la foto del encuentro de hoy quedó Patricia Bullrich con, ahí lo vemos, Diego Santilli, Cristian Ritondo y demás. También está Humberto Schiavoni y Federico Pinedo, pero el resto no. Yo no te lo dije, Vulcano. Yo no te lo dije, Isikov. Yo no te lo dije, pero hay alguien que asesora a Patricia Bullrich y le recomienda hacer cosas como la que te acaba de contar Gaby Vulcano. ¿Lo querés ver? Sí. Derek Hampton, muchos no le conocen la cara, así que lo vas a ver tal vez por primera vez acá en las pocas fotos que circulan de Derek Hampton. Es el segundo, ¿no? Desde la izquierda, el segundo que ves ahí. Bueno, ¿quién es Derek Hampton? Algunos lo llaman el Durán Barba de Patricia Bullrich. Es un gurú que contrató Bullrich hace unos meses, que le acerca a Focus Group, uno por semana, que ya genera, Ale, recelo en el entorno de Patricia Bullrich. Hay quienes dicen, no le den tanta importancia, es uno más, ¿eh? Él no va a definir nuestra estrategia porque a Patricia Bullrich no la maneja nadie. Perdón, es el de corbata. Sí, el segundo. El de Jopito. Exactamente. Bien. Bueno, y te digo que tiene un antecedente curioso, llamativo, hasta gracioso. Le gusta enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque en la interna de 2015 jugó, y no le fue tan bien, con Gaby Michetti, enfrentando a quien fue después el jefe de gobierno porteño, asesorado a Michetti. No le fue bien, pero por segunda vez aparece este Derek Hampton para asesorar contra la campaña de Larreta. Si lo veo en un puesto de copitos de azúcar, no me sorprendo, te digo, ¿eh? Pero bueno, ahí está, el Durán Barba de Patricia, para los que no lo conocían. Yo no te lo dije, pero hay una empresa que se quiso quedar con toda la tela. La engancharon y se tuvo que bajar de una cautelar por la cual tenía permiso para importar más tela todavía. Es Barpla S.A. ¿Qué me decís si te digo que tienen 6 manzanas llenas de rollos de tela como estos que estás viendo acá? Bueno, créeme que los tienen. En la aduana establecieron una serie de negociaciones con las empresas que más habían obtenido cautelares para importar urgente
Decían, si no, tengo que frenar la fábrica, tengo que importar urgente insumos para producir. Entonces los jueces, seguramente atendiendo esa urgencia y ninguna otra cosa, les concedían las cautelares para importar, aun cuando estuvieran importando insumos para los próximos 10 años, más o menos. Bueno, Barpla es la empresa que más medidas cautelares tenía acumuladas para seguir importando, y decidieron bajarlas en una negociación que en la aduana llaman poco ortodoxa. En la negociación lo que le dijeron es, ustedes mantengan esa cautelar y no van a entrar un solo contenedor más hasta que se termine el gobierno. Bueno, avivadas que empezaron a aparecer al calor de la brecha cambiaria y al calor de la escasez de dólares, que seguramente vamos a seguir tratando el próximo martes aquí en Brotes Verdes. Yo con esto me despido y las esperamos nuevamente el martes que viene a las 11, como siempre, con Aisikov, con Vulcano, con Nahuel Prado, con la producción de Juan Lehmann, Rodo Boros, Juan García, con la dirección de Leo Loiso y gran elenco. Que tengan una buena noche.